Muchísimas gracias. Un contenido más en El Aprendiz del Tiempo. Así que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De donde me esté mirando, gracias por llegar hasta aquí a este canal. Suscribirte porque aquí estaremos siempre subiendo contenido relacionado al mundo de la meteorología, sobre todo para aquellos que quieren conocer de esta ciencia. Soy el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo de República Dominicana. También soy el CEO del canal Clima y Tiempo Atmosférico, donde todos los días hacemos dos contenidos, temprano en la mañana 5:30 y en la tarde hacemos un contenido más para que te vaya a dormir sabiendo lo que pasó en el día y lo que se espera en la noche. Así que también te pido que vaya a ese canal y te suscriba si llegaste aquí a este que es El Aprendiz del Tiempo. Sin más preámbulo, vamos a hablar en el día de hoy de la presión atmosférica. Esta gráfica que usted ve aquí, esas líneas que son isobaras, vamos a ver todo eso en detalles. ¿Cuáles son los efectos de la presión atmosférica en nosotros, los seres humanos? ¿Cómo se manifiesta la presión atmosférica? ¿Cómo puedo decir si tengo altas presiones, bajas presiones, si va a llover, no va a llover? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se hacen estos gráficos? De eso vamos a hablar. Así que, sin más preámbulo, vamos a acercarnos al monitor y vamos a hablar de este tema que es importantísimo para cada uno de ustedes. Y llevándome de los consejos que diera uno de los seguidores de poner bien chica lo que es la fotografía y sobre todo la cámara para que se pudiese ver mucho mejor lo que es ya la parte de la que tiene que ver con esta imagen. Aquí tenemos la carta de superficie, que fue lo que vimos los días atrás, hace unos varios días. Ese contenido está aquí en el canal. Y con él, todas las preguntas que me hicieron por WhatsApp, por el 809-753-7219, si usted es estudiante, si usted es una persona que gusta de la meteorología, usted me puede llamar y en lo que yo pueda colaborarle, sin importar el país del mundo, el WhatsApp nos acerca, la tecnología nos acerca, yo siempre estaré presto para ayudarle. Nosotros vimos en un contenido anterior lo que es la carta de superficie. Pero en la carta de superficie, una de las cosas que más se observa son las altas presiones, que es donde están las H, y las bajas presiones, que es donde están las L. Las altas presiones, zona de estabilidad atmosférica; las bajas presiones, zona de inestabilidad, que están asociadas a lo que es mal tiempo y puede llover. Ahora, cuando estamos en presencia de cada una de ellas, suceden cosas en nuestro cuerpo que se manifiestan y usted dice, ¿por qué será? Y lo vamos a ver aquí de una forma sencilla, clara, llana, como a mí me gusta explicar, para que el que menos conocimiento tenga pueda entenderlo. Entonces, yo le mostré todo esto a ustedes. Aquí las altas presiones fueron de las cosas, son de las cosas que vimos los otros días y las que vamos a ver ahora, y las bajas presiones. Altas y bajas presiones. Y una de las cosas que vamos a lograr en estos minutos es cómo se grafican esta línea que usted ve aquí, que se conocen como isobara. Las isobaras son líneas que unen puntos de presiones iguales. Iso de igual y baro de barómetro de barómetro exactamente, que es con lo que se mide la presión. Entonces, las bajas presiones, de donde salen las vaguadas, eso será otro tema, al hablar de la vaguada solamente. Hoy estamos en lo que es presión barométrica. Pero vamos a hablar de la presión en sentido general. La presión. ¿Qué es la presión? Bueno, nosotros los ingenieros, cuando estamos haciendo algún cálculo y tenemos que hacer cálculo de presiones, ya sabemos que la presión no es más, como esta fórmula que está aquí, una fuerza sobre un área. La P de presión, la F de fuerza y la A de área.
Y aquí se puede ver también en esta forma que usted ve aquí. Bueno, vamos a darle a devolver un poquito aquí. Aquí se ve bastante bien. La presión es, lo vamos a calcular, la fuerza sobre la unidad de área. O sea, y cuando lo veamos a nivel de lo que es la atmósfera, tenemos un peso sobre nosotros. O sea que hay un peso que está rodeando la Tierra, que ejerce una presión que va a estar en función de una presión estándar, que también la vamos a ver, y vamos a ver todos los detalles aquí. Como es un asunto en función de área, aquí yo le he puesto un ejemplo de un lápiz. Este lápiz una persona lo tiene agarrado de esta manera, con la punta de este lado y el borrador de este lado. Como es en función de área, si el que tiene el lápiz hace fuerza, ¿qué va a pasar con la punta del lápiz? Es mucho más fácil que le presione, lo que indica que aquí la presión es mayor donde está el lápiz, porque rápidamente puede ponchar. Sin embargo, donde está el borra, la presión aquí es menor porque está distribuida en un área mucho más grande. Es muy probable que aquí no le entre el borrador. Sin embargo, de este lado le puede entrar la punta. Entonces, presión, fuerza sobre área. Si eso que está punchando, que está haciendo la fuerza, está en un área pequeñita, ahí la presión es mayor. Usted siente mayor presión si se puncha con algo, siente menor presión si usted agarra este lápiz y este vaso y hace esto. Entonces, si usted agarrase este lapicero que tengo aquí, acá, mire que cómo puncha. Entonces, sin embargo, yo aguanto más si lo hago con esto. Entonces, eso es la presión en sentido general. Entonces, aquí hay un ejemplo de una persona que está clavando un clavo. Miren cómo entra. Sin embargo, el de este lado tiene algo muy grande, de tal manera que no va a entrar nunca el clavo. ¿Dónde la presión va a ser mayor? Donde es más pequeño, porque en una parte estará más distribuida y allí entonces la presión será inferior en cada punto de esa área. Aquí tenemos los equipos, que también lo vimos en una intervención que hicimos acá de las estaciones meteorológicas, y tenemos tres tipos de instrumentos para medir la presión. Tenemos el barómetro aneroide, el de mercurio y el barógrafo. No voy a entrar mucho en detalles con los equipos, solo que usted tiene que saber que ese gráfico que usted, cuando yo le muestro a usted el análisis de superficie, que se ven las líneas negras continuas, que se llaman isobara, lo primero, por donde eso comienza, es porque un equipo de esto da un dato, un número, y luego ese número lo unimos y lo vamos a ver aquí. Entonces, estos son los equipos con los que se mide la presión. Pero vamos a ver la presión. Tenemos una fuerza sobre nosotros. ¿Y qué es lo que está sobre nosotros? Tenemos la atmósfera. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Que se mueve, producto de diferentes de temperaturas, la diferencia de temperatura. En una parte está oscuro, en otra parte está más claro, donde está oscuro está más frío, donde hay sol está el aire más denso. Entonces ahí se genera lo que es el viento. Y se dan esa dinámica que también hablaremos del viento y todas las propiedades que tiene el viento. Pero de las propiedades que tiene el viento, el aire, tenemos la temperatura, la presión, la densidad y la humedad. El viento, como usted puede observar, no nos está haciendo nada, no pesa, pero tiene volumen, tiene una densidad por los gases y todo lo que tiene, sus contaminantes y todo. En este caso nosotros nos vamos a referir dentro de esas propiedades que tiene el aire, nos vamos a referir a la presión. Y será encerrado aquí en este círculo con dos colores porque de ella es que estamos hablando en el día de hoy. Luego hablaremos de la temperatura, qué sucede con la temperatura y el aire, la densidad, la humedad
porque el aire no tiene un peso y tiene un volumen. Yo puedo decir que en esta oficina donde estoy, en este estudio, aquí hay una concentración de aire, o sea, hay un volumen, no tiene un peso específico, pero hay un volumen y yo puedo determinar ahí muchas cosas. Pero en este caso, la presión, que es la que a mí me concierne, ¿por qué yo no siento que ese aire que tengo sobre mí me está aplastando la cabeza o me está dando de este lado fuerte o me da en este lado? Porque aquí yo le he hecho a ustedes lo que es el globo terráqueo y usted se puede dar cuenta que tiene cuatro flechas, indicándole que yo no siento, ni usted tampoco siente la fuerza de ese aire sobre usted, porque él es equivalente, él es igual en todo centímetro de su cuerpo. La presión que estoy sintiendo aquí, la estoy sintiendo aquí, la estoy sintiendo aquí, la estoy sintiendo acá, acá. De tal manera que si usted está equilibrado por toda parte, usted no siente que se mueve para ningún lado. Imagínese que usted está haciendo fuerza, la fuerza que tiene aquel con un lazo y la que usted tiene son iguales, pues no se van a mover. Entonces, eso pasa con su cuerpo. Y aquí yo le he representado con todas estas flechas lo que es ese aire que está sobre usted, que tiene una densidad, pero que no lo empuja. ¿Por qué? Porque resulta que en todas las direcciones usted tiene la misma presión. Entonces, en la Tierra pasa lo mismo. La Tierra recibe esa misma fuerza por toda parte y por eso usted no siente que en una zona el aire a usted le está empujando y le está sacando del lugar donde se encuentra. Pero hay algo importante y es lo siguiente, que el aire está compuesto de moléculas. Entonces, ¿qué pasa con el aire y la presión? En este caso, la presión meteorológica de la que estamos hablando, esa columna de aire que usted tiene sobre usted, que usted tiene encima, que usted no la siente, resulta que cerca de la Tierra, por la gravedad, está más concentrada. Sin embargo, si usted se mueve en altura, usted va a encontrar menos partículas, o sea, el oxígeno será menor. Entonces aquí, en este gráfico que le he hecho, le estoy representando la superficie y en esta parte lo que sería esa columna de aire sobre usted, pero que cerca de la Tierra, aquí en la superficie, hay más concentración de las bolitas que usted ve adentro de esto, ¿verdad? De esa columna, indicándole que cerca de la Tierra hay más oxígeno, hay más aire y por lo tanto, aquí cercano a la Tierra, y lo vamos a ver más adelante, usted no tendrá ningún tipo de inconveniente. Su presión, la presión que le ejerce esa columna de aire a usted, lo mantiene cerca de aquí sin ningún tipo de problema. Usted no siente ningún tipo de inconveniente porque ya su cuerpo está acostumbrado a este tipo de presión y no tiene ningún tipo de inconveniente. Cuando hablamos de las unidades de medida de la presión barométrica, estaríamos hablando de fuerza sobre área. Una unidad de fuerza sobre un área, que será metro cuadrado, milímetro cuadrado, hectárea, en fin, tiene que ser un área. Entonces aquí tenemos una atmósfera y aquí una atmósfera es igual a 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado. Un pascal es 1 newton por metro cuadrado, o sea que esto que está aquí arriba es esto que le he representado. Luego viene el bar, que un bar es igual a 10 a la 5 pascales, que es lo mismo que 10 a la 5 newton por metro cuadrado, o lo mismo que es 0.987 atmósfera, que es lo mismo que usted diga 750 milímetros de mercurio. Porque recuérdese que en el barómetro, esa cubeta lo que representa es el mercurio, ¿verdad? Entonces, 1 milímetro de mercurio equivale exactamente a 0.013 bar. Entonces, esas son unidades
de medida de la presión. Y bueno, aquí está la convección. Usted apréndase, tire una fotografía, guárdela. Yo he sacado esto también de la internet, usted puede buscarlo, pero yo sé que hay mucha gente que me entiende bastante bien estas cosas de las que le hablo. Entonces, aquí le voy a presentar en esta gráfica algo técnico, pero así de esta manera es que funciona esa columna, ese barómetro, cuando tenemos en una atmósfera estándar a nivel medio del mar. Usted lee su equipo, se va a dar cuenta que llega un momento en que ese mercurio, en función de la presión atmosférica que hay en a nivel medio del mar, usted va a leer siempre 750 milibares, 952 milibares en una atmósfera estándar, sin perturbaciones. Entonces, aquí están dos representaciones. Si la fuerza de la presión atmosférica lo que hace es que disminuye, entonces el vacío, esto aquí, se hace más grande. Entonces usted se da cuenta que la presión está disminuyendo. Y aquí representa lo contrario, más fuerza, el vacío aquí se hace más pequeño, lo que indica que la presión está aumentando. Entonces, ya le decía a ustedes que 1013 hectopascales, 1013.2 milibares es lo mismo, pero es lo mismo usted decir también 750 milímetros de mercurio es igual, eso se lee a nivel de la superficie. Y aquí están las 4 medidas que significan lo mismo. Todo va a depender en lo que usted la haya leído. Entonces, aquí cercano al mar, una atmósfera estándar. Pero cuando comenzamos a subir una montaña, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Recuérdese que cerca de aquí de la Tierra, producto de la gravedad, yo tengo, recuérdese la cubeta que le presenté, que tiene los puntitos dentro. Entonces, ustedes se dan cuenta que está más concentrada en la parte inferior. O sea, aquí, vamos a verla aquí. Aquí se puede ver. Acá. Ustedes se dan cuenta que está más concentrado, de tal manera que hay más oxígeno cerca de la Tierra. Sin embargo, aquí en esta parte, cuando usted sube, ya aquí la columna de aire sobre usted ha disminuido. De tal manera que también la presión irá disminuyendo. La presión sobre su cuerpo, cuando le estoy hablando. Esa columna de aire disminuye. Pero ahora resulta que aquí la presión es diferente a la que usted tenía aquí. Entonces, en palabras sencillas, la presión disminuye con la altura. Y aquí se puede ver bastante bien en este gráfico. Si yo estoy aquí en la superficie, en esta parte, comienzo a subir una montaña y llego hasta los 30 kilómetros de altura. Si usted observa, la presión que viene de los 1013 viene cayendo a medida yo subo, y este es el gráfico, cómo se representa la presión en función de la altura. Aquí está esta montaña, todos hemos subido montaña, no cansamos. ¿Por qué no cansamos nosotros subiendo una montaña? Bueno, precisamente porque a medida que usted va subiendo, el oxígeno es menor, la presión barométrica va cambiando, y de esa misma manera su cuerpo también va entrando en cambio. Aquí usted puede ver una representación, la presión que está sintiendo esta persona aquí en condiciones estándar. Imagínese que usted juega softball, juega fútbol, un deporte que sea muy agitado. El que está aquí en esta parte ha vivido en unas condiciones muy estándar, ¿verdad? Pero si este que está aquí le toca jugar aquí, imaginémonos que este punto de aquí es Bolivia, que está a 3000 metros de altura. Estas personas se van a agotar acá. Ellos están acostumbrados a esta presión, que cuando vienen entonces aquí, les pasa lo contrario. Entonces, eso es un efecto que de forma deportiva se usa mucho. Cuando un equipo va a un lugar, una de las cosas que analizan es la situación meteorológica, no por el clima que vaya a llover o no, sino este tipo de variable, porque esto le va a afectar al atleta. Entonces, eso es importante que usted lo tome en cuenta, que la presión nos afecta, y también es una variable que se usa para competencia. Si voy subiendo montaña, ¿cómo me voy a manejar? Por ejemplo, los ciclistas, ahora viene lo que es
viene la competencia de París, de ciclismo. Y una de las cosas que toman en cuenta los equipos es cuando van a subir montaña, cómo manejarse, irse suave, porque si va muy rápido se va a agotar, le va a faltar oxígeno, va a desmayarse y va a perder la competencia. Así que es importante ese dato. Entonces, con relación a lo anterior que yo le explicaba, miren lo que pasa. Si estoy cerca de la Tierra, tengo más oxígeno. A medida voy subiendo, estoy a la misma altura, usted se da cuenta, mire, la misma altura le he representado. Pero resulta que a medida subo, esas moléculas del oxígeno, que necesito, son menor. Por eso al subir me canso. Si yo voy a subir al Everest, esa gente que le gusta el senderismo y que el alpinismo, esa persona para subir al Everest tiene que durar como 2 meses preparándose, porque allí el oxígeno es casi nulo. Y de tal manera que usted tiene que ir muy bien preparado para que no le dé a usted, como diríamos en República Dominicana, una siringa subiendo esa montaña y se desmaye. Aquí se puede ver porque es el aire y la diferencia sobre todo de esas moléculas va a depender sobre todo cuando tú tienes la temperatura será una variable, una variante también, porque cuando la temperatura es caliente, el aire es más denso, más volátil, está más dispersas las moléculas. Sin embargo, en el aire frío, la misma cantidad, en el mismo volumen que tú tienes, o sea, en este estudio, si yo tuviera con una temperatura de 35 grados, no tuviera la misma cantidad de oxígeno, porque estuviera más volátil. Sin embargo, si está como está ahora la temperatura, que dice el aire acondicionado, que estamos a 20 grados Celsius, entonces el aire frío es más denso y también es una forma como que tú puedes respirar mucho mejor. Aquí podemos verlo, el gradiente de presión horizontal, es importante esto. La presión te va a variar de forma horizontal. Tú puedes estar en el mismo lugar de forma horizontal, pero tú te mueves de aquí a Puerto Rico y muy probable en Puerto Rico tú puedas tener otra presión porque allí hay condiciones que son diferentes a la del entorno que tiene este barómetro que está aquí, y el que está en Puerto Rico es diferente. Aquí en República Dominicana, tú estás en Punta Cana y te vas a Dajabón y muy probable tú tengas cierta variación de la presión. Si tú estás en Francia y vas a España, también por igual. Entonces, la presión varía de forma horizontal. Para usted hacer ese cálculo es sencillo. Usted tiene un barómetro en Punta Cana que le está midiendo 960 hectopascales, o sea, 960 milibares. Y usted mide en Dajabón, en la estación que está en Dajabón, y esto para los dominicanos, usted mide allí en la estación, el barómetro le está dando 1040, usted hace las diferencias, resta 1040 menos 960, tiene una diferencia de 80 hectopascales. Entonces, si la distancia que hay de Punta Cana a Dajabón, ¿qué usted tiene? Eso usted lo va a dividir, esa diferencia, o sea, estos 80 que están aquí entre la distancia A y B, y eso le va a dar a usted la variación de la presión por kilómetro. ¿Me entendió, verdad? Es sencillo, este gráfico está excelente. Lo he sacado de una página y porque lo vi muy excelente. Y miren que ahí le muestra a usted lo que tiene que ver con el mercurio, el barómetro, y de esa manera usted puede calcular la variación de la presión de forma horizontal. Eso, meteorológicamente, nosotros que analizamos otras cosas más, son una de las variables que tú tienes que analizarla para ver cómo se van a comportar ciertos fenómenos. Si tú tienes en Puerto Rico, por ejemplo, un ciclón o en el Atlántico, y tú ves que la presión barométrica, en vez de disminuir, aumenta hacia donde se está moviendo el fenómeno, entonces ahí se van a dar algunos cambios. Pero también cuando tú tienes presiones que lo que hace que van cayendo hacia donde se mueve el fenómeno, también es un síntoma que te va a decir
hay cambios, pero que se va a fortalecer el evento porque va a encontrar condiciones que le favorecen, además de otras condiciones más. Le pongo ese ejemplo para que usted tenga una idea sobre eso. Y bueno, aquí lo que más la gente conoce, aquí usted puede darse cuenta que en una carta de superficie, usted agarró, midió en una zona 1024, en otra 996. Si entre ese punto A y el punto B hay 400 kilómetros, usted esa diferencia, y usted se va a dar cuenta cómo le está variando a usted la presión en lo horizontal. Pero también la presión va a variar en lo vertical. Usted se puede dar cuenta aquí que a nivel medio del mar, usted tiene 1013. Aquí están las isobaras que representan esta línea. Aquí está la altura a la que se puede encontrar cada una de esas isobaras. 850 milibares, alrededor de 5000 metros. Eso va a variar. Esto es condiciones estándar para clase, porque eso en la naturaleza no es tan sencillo, tan así. Y bueno, aquí está la palabra iso, que significa igual, y baros, que significa presión. Por eso le hablaba al principio que estaríamos hablando de isobaras. Cuando hablamos de isobara, son líneas que unen puntos de presiones iguales. Aquí podemos nosotros observar entonces el cambio de la temperatura, de la presión barométrica, pero con la altura. O sea, de forma vertical, no en lo horizontal. Entonces también es una forma de tú como técnico, como meteorólogo, observar cuál es tu variación con la altura que tú tienes para observar el comportamiento de algunos eventos y poder hacer un mejor pronóstico. Cuando las isobaras están muy juntas, como está aquí, usted se da cuenta que hay un cambio rápido, porque pasar de esta a esta, de pasar de 970 a 960, es muy rápido. Acuérdese que va disminuyendo con la altura. Por eso la diferencia de los números aumentan hacia abajo. Entonces, aquí la presión de este punto a este punto será un cambio rápido porque tiene menos distancia. Sin embargo, observen ustedes, en un ámbito donde las cosas están un poquito más calientes, vamos a decir, donde hay altas presiones, ¿qué pasa? Que el cambio se hace lento, porque pasar de 970 a 960, miren la distancia, cómo se representa. O sea que de forma vertical la presión puede variar rápido y lentamente. Aquí son las condiciones estándar. Aquí, entonces, ya entrando en lo que es ese gráfico que usted conoce, donde dice, aquí hay una alta presión, aquí hay una baja presión, mira lo que se ve, observa aquí, y todas esas cosas que usted ve en la carta de superficie. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, imagínese que este cuadro que está aquí, y que no me digan nada a los puertorriqueños, pero vamos a asimilar que es la isla de Puerto Rico, que es lo que más se parece. No es, me perdonan los amigos puertorriqueños que vean este contenido, pero ¿qué es lo que se hace? Imaginémonos que esto es Puerto Rico y que estas son todas las estaciones de Puerto Rico meteorológicas. Cada estación de esa mide la temperatura máxima, mínima, el viento, la humedad, las lluvias y la presión. Pero aquí solamente están representados esos números, la presión. Entonces, en un determinado momento, por ejemplo, a X hora, todas las estaciones tienen esta presión que usted ve aquí. Como las isobaras son líneas que unen puntos de presiones iguales, yo lo que voy a hacer es que la voy a unir. Y yo tengo aquí 1003, 1003, 1003, 1003, aquí tengo 1001, aquí tengo 1000, 997. Y yo visualmente me voy dando cuenta cómo va variando la presión. Aquí está un poquito más alta, la presión, 1008 y así sucesivamente. Ahora, cuando ese software, porque esto es, vamos a decir, meteorología para clase, porque ya esto se hace mediante un software que te une todo esto. Entonces, aquí tenemos lo que sería todas esas líneas que usted ve, así es que se logra eso. Esas líneas luego se unen los puntos y se obtienen ¿qué? Bajas presiones, miren aquí, 990, alta presiones, la 1008, que dentro de todos estos números que está aquí, la más alta es 1008 y la más pequeña 992. Si hubiese otra, entonces el gráfico saliera tal vez en otra dirección, pero esta es la representación
de todos esos puntos. Y si esto fuera Puerto Rico, esa sería la carta de superficie de Puerto Rico relacionado a la presión. Y yo puedo determinar, si imaginándonos que fuera Puerto Rico, que esto es un ejemplo, esta parte de aquí donde estaría la zona de Humacao y esta zona de aquí que sería San Germán, a la parte de Aguadilla, por aquí, la parte más occidental, yo diría, aquí hay una baja y aquí hay una alta presión. ¿Y hacia dónde se está moviendo? Ya eso lo tendríamos que ver a medida en la próxima observación. Vuelve y se hace eso. En la próxima observación, y usted se va a dar cuenta cómo se van moviendo esas bajas y altas presiones, y eso le permite a usted hacer un buen pronóstico. Entonces, los efectos de la presión barométrica en los seres humanos. Ya usted observó que yo le hice un ejemplo de si usted le toca jugar, usted es un deportista y usted ha vivido siempre en República Dominicana, que es una isla, Puerto Rico, cercano al mar. Pero si usted le toca ya jugar tenis, o jugar softball, o jugar béisbol, o jugar fútbol en Bolivia, allí las cosas son diferentes. Pero es igual, no están adaptados la gente que vive en Constanza, Jarabacoa, igual a lo que están en la capital. Si va un equipo de la capital a jugar a Constanza, muy probable que allí ellos se cansen más rápido porque no están acostumbrados, como sucedería en otra parte del mundo. Entonces, la presión te va a afectar la respiración porque tú necesitas oxígeno. Y a medida, si la presión baja, entonces tú vas a sentir que tu cuerpo se quiere salir, porque como tú tienes una columna de aire fuerte, grande sobre ti, resulta que si la presión comienza a disminuir en tu entorno, tu cuerpo comienza entonces a hincharse. Y por eso es que tempranito en la mañana tú te puedes poner el anillo, los tenis sin problema, pero a medida comienza a subir el sol, aumenta la temperatura, ya esas partículas que te mostré en la columna se hacen más dispersas y tu cuerpo comienza a ensancharse. Y resulta que viene que complicaciones, va a ponerte el anillo, los zapatos, te comienza a hinchar. O sea que la presión barométrica ejerce una fuerza sobre nuestro cuerpo y va a depender si son altas o bajas presiones. Cuando tú tienes también en la circulación de las personas, la gente que tiene problemas de circulación, las altas y bajas presiones le van a afectar en la movilidad. No es igual tú correr en una montaña que correr en una superficie cerca del mar donde tú tienes mucho oxígeno. Vienen los dolores de cabeza cuando tú estás subiendo una montaña. Ciertos dolores, te duele la cara, te puede doler los oídos. Cuando tú te montas en un avión, ¿qué sucede? Tú estás en una atmósfera estándar, 1013, saliste, pero ese avión tiene que ir, esa presión interna del avión, vaya haciendo los ajustes en función de cómo va subiendo porque la presión se va perdiendo. Entonces, ese avión allá arriba no es igual, la presión interna es la misma. Entonces, yo le hago una pregunta y usted me la va a contestar aquí. Si ese avión se le abre una puerta a 10,000 pies de altura, ¿qué pasa con el que está dentro? ¿Se va hacia afuera o entra aire de afuera hacia adentro? Yo le voy a dejar esa pregunta de esta clase a cada uno de ustedes. Otra cosa es que tú te puedes estar desanimado, va a depender de la presión barométrica. Cuando tú te levantas, que está un poco, qué sé yo, te puedes sentir algo fatigado. Y hay algo que se conoce como el mal de montaña. El mal de montaña es una situación que se da cuando tú puedes ir subiendo una montaña. Eso te va a dar dolor de cabeza, cansancio, náusea, vómito, pérdida de apetito. O sea, el mal de montaña, búsquenlo. No tengo la definición tan clara ahora para dársela, pero es un efecto de la presión barométrica en las personas. Bueno, era hasta aquí lo que quería mostrarle a ustedes. Yo le voy a dejar ahora a ustedes, aquí en esta página, usted va a encontrar efecto de la presión de la atmósfera en la salud. Mire, ahí habla con bastantes detalles, porque es precisamente para el hipertenso, para la persona que tiene problemas cardiovasculares, en fin, una excelente página. La encontré en la internet buscando la migraña, lo que genera la enfermedad del oído,
el que es diabético. O sea, que la presión barométrica tiene afectaciones sobre nosotros y son de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta cuando hablemos o cuando veamos un pronóstico. Una de las cosas que también tomar en cuenta es la presión barométrica. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Yo espero que ustedes puedan ver este contenido. Muy probable haya sido un poco largo, casi 40 minutos, pero ustedes saben cómo son estas cosas cuando uno quiere explicar estos temas con un poco más de detalles. Así que mi gente, con este barómetro que está aquí, me despido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hasta otro contenido de El Aprendiz del Tiempo. Espero que revisen, busquen más información, que siempre el aprender nunca está de más, porque todos tenemos derechos a aprender. Por eso somos el aprendiz del tiempo.